Bienvenidos a esta cuarta parte de la segunda sesión de la serie dedicada a tablas dinámicas. En esta última parte veremos un poco más acerca de las setas de colocación para así familiarizarnos un poco más con ellas. Muy bien, vamos a nuestro archivo de Excel. Muy bien, sabemos que las áreas de colocación se encuentran en el panel de campos en la parte inferior y son estas cuatro zonas que vemos aquí. Cuatro zonas o áreas. Estas zonas son las de filtros, columnas, filas y valores. El área de valores es donde ponemos el campo al cual queremos conocer cálculos, conocer sumas, promedios, etc. Además, podemos poner varios campos en esta área. Por ejemplo, si ponemos el campo utilidad, lo arrastramos hasta el área de valores, vemos que lo que hace en la tabla dinámica inmediatamente es arrojar un valor. Este valor es la suma, que es el valor que, bueno, el valor no, perdón, es la función que se establece por defecto cuando el campo es completamente numérico. Es decir, si vamos a nuestra hoja de telefonía datos y buscamos el campo utilidad, lo vemos aquí, vemos que todos los datos del campo utilidad son completamente numéricos. Entonces, lo que hace la tabla dinámica cuando agregamos ese campo valor es sumar todos esos valores y dándonos ese dato rápidamente. Entonces, en el área de valores es donde ponemos el campo del cual queremos ver reflejado los cálculos, algún tipo de cálculo. Muy bien, saquemos ese momento de aquí. Ahora, ¿qué son las áreas de filas y de columnas? Muy bien, en el área de filas, si nos vamos un momento a nuestra hoja de telefonía de datos donde se encuentran nuestros datos y vemos en país, vemos que está Chile, Colombia, Brasil, es decir, hay distintos países en esta columna de datos, en este campo país. Si vamos nuevamente a la hoja 1 donde está la tabla dinámica y arrastramos el campo país que está aquí arriba, pulsamos clic y manteniéndolo pulsado lo llevamos hasta el área de filas, lo que vemos es que coge cada una de esas subcategorías que en el caso del campo país son los países individuales, coge cada una de esas subcategorías y las ordena de forma vertical, una debajo de la otra, acomoda los países. Si por el contrario fuera el campo tipo de cliente, lo llevamos acá, entonces nos acomoda verticalmente cada una de las subcategorías que se encuentran en el campo tipo de cliente, como son los clientes frecuente, muy poco frecuente y promedio. Estamos esto de aquí, muy bien. En el área de columnas es muy parecido al área de filas, solo que nos va a organizar esas subcategorías una al lado de la otra, es decir, de forma horizontal. Veamos esto con el campo país. Si arrastramos el campo país hasta el área de columnas, vemos que lo que hace es organizar esas subcategorías uno al lado del otro. Y siempre al final nos va a poner el total general porque es como así lo tenemos configurado la tabla dinámica por defecto. Ya veremos más adelante cómo cambiar este tipo de configuración. Pero vemos que el área de filas nos organiza esas subcategorías, que en el caso del campo país son los países individuales, vemos cómo los organiza uno al lado del otro, de forma horizontal. Si movemos nuevamente en el campo país al área de filas, lo que vemos es que las organiza una debajo de la otra, siendo los mismos países, simplemente que organizados de forma vertical. Muy bien, ahora si ponemos el campo, tipo de cliente en el área de columnas, lo que vemos
es que, bueno, como tenemos el campo país en el área de filas, tenemos evidentemente cada uno de los países organizados verticalmente, mientras que en el área de columnas tenemos los tipos de clientes organizados de forma horizontal, uno al lado del otro. Como vemos, esta selección de aquí no contiene nada. Y es porque aquí es donde se muestran los cálculos que queremos realizar. Y ya sabemos que los cálculos que queremos realizar, el campo de los campos que del campo del cual queremos ver los cálculos reflejados, se deben llevar al área de valores. Muy bien, si buscamos algún valor numérico, puede ser utilidad, costo y calidad. Seleccionemos utilidad y lo llevamos hasta el área de valores. Vemos que ahora sí, en esta parte que estaba en blanco en un segundo, ya hay valores. ¿Por qué? Porque eso nos está diciendo cuál fue. Tengamos en cuenta que cuando el campo es numérico, lo que realiza por defecto es una suma. Vemos que nos está diciendo, como es una suma, cuál fue la utilidad generada en Brasil por los tipos de cliente frecuente, cuál fue la utilidad generada en Brasil por los tipos de cliente muy frecuente, y así sucesivamente podemos leer cada uno de estos valores en la tabla dinámica. Al final de la tabla dinámica, en la parte inferior, donde dice total general, podemos ver el total generado por los tipos de cliente frecuente en esta celda activa. Aquí vemos el total generado por los tipos de cliente muy frecuente y así sucesivamente. Mientras que acá, en forma, aquí en esa selección, vemos el total generado por cada uno de los países, el total generado por Brasil, el total generado por Chile y el total generado por Colombia. Y aquí en esta última celda, la última celda en la esquina inferior derecha, vemos el total, es decir, la suma de todos los campos del campo utilidad, la suma de todos esos valores, de todos esos datos individuales. Muy bien, y por último nos queda el área de filtros. En el área de filtros podremos disponer de estas subcategorías como si fuera una lista desplegable para poder seleccionar simplemente una subcategoría y verla reflejada aquí en el área de valores por esa subcategoría que elegimos en nuestra, entre comillas, lista desplegable en el área de filtros. Supongamos que vamos a llevar calidad al área de filtros. Vemos cómo aparece encima de la tabla dinámica este campo calidad. Si nos situamos la celda activa al lado del nombre del campo, pulsamos clic en esta flechita, vemos aquí las subcategorías de las cuales se compone el campo calidad, que es buena, mala y regular. Si queremos seleccionar alguno, vamos a este cuadrito donde dice seleccionar varios elementos, pulsamos clic aquí en todos y decimos mala. Entonces va a tener en cuenta simplemente aquellos datos donde la calidad, la subcategoría es mala. Si pulsamos aceptar, vemos cómo cambian los datos porque simplemente está teniendo en cuenta la subcategoría mala del campo calidad. Además, cuando agregamos un filtro, vemos que cambia esta flechita por ese embudito con la flechita abajo. Así sabemos que hay un filtro en alguno de los campos. También se puede ver reflejado en esto y ver reflejado en esto. Ya lo vemos en un segundo con una de las preguntas que nos plantea. Muy bien, pero estas áreas no se limitan simplemente a tener un campo en cada una de ellas. Podemos tener varios campos en cada una de las áreas. Por ejemplo, en países podemos buscar la ciudad de origen de la llamada, el campo ciudad, y podemos arrastrarlo hasta el campo filas. Y lo que vemos es que a cada una de esas subcategorías del campo país les agrega las ciudades, que son las subcategorías del campo ciudad. Si vemos aquí en Brasil, las ciudades correspondientes a Brasil, que son las que
coinciden con el campo país y el campo ciudad, entonces son esas subcategorías las que van allí. Vemos acá en Chile las ciudades de Chile y acá en Colombia las ciudades de Colombia. Podemos agregar también en el área de columnas. Podemos buscar, por ejemplo, el campo quejas y llevarlo hasta el área de columnas y vemos cómo tenemos acá tipo de clientes y vemos acá las dos subcategorías del campo quejas, que si no hubo queja o si sí hubo queja. Y así en cada una de las subcategorías del primer campo que se encuentra acá en la parte superior. Si invirtiéramos esto, vamos quejas arriba, lo que vamos a hacer, lo que vamos a observar es que en la parte superior vamos a observar primeramente las subcategorías del campo quejas y abajo vamos a observar las subcategorías del campo que está en la parte de abajo, que es tipo de cliente. Lo mismo funcionará para las filas. Evidentemente también podemos añadir eh, más campos al área de filtros. Vemos acá cómo aparece en nuestro nuevo campo de ciudad de destino, ya que lo arrastramos al área de filtros. Y podemos añadir incluso el mes. Y vemos cómo aparece aquí en el área. Acá en el área de filtro, acá en la parte superior de la tabla dinámica. Muy bien. Vamos a quitar todos estos campos de las áreas de colocación para ver una característica más. Para esto, dejamos la celda activa dentro de la tabla dinámica, vamos hasta la pestaña Analizar, buscamos el grupo Acciones y buscamos la opción Borrar y le decimos Borrar todo. Y esto lo que nos genera es que nos quita todos los campos en las áreas de colocación. Bien, vimos que podíamos añadir múltiples campos en las distintas áreas de colocación a excepción del área de valores. Entonces vamos a arrastrar utilidad al área de valores y ahora vamos a arrastrar costo al área de valores. Pues bien, lo que observamos es el cálculo de los dos campos. Pero lo importante aquí es que vemos que se agrega este campo suma de valores a columnas. ¿Por qué? Porque se generaron dos columnas al agregar estos dos campos en el área de valores. Removamos suma de costo del área de costos del área de valores para ver una característica más. Bien, vemos entonces que podemos agregar múltiples campos en las áreas de colocación, incluso en la suma en el área del campo de valores. Y vimos que se crea como ese campo ficticio que nos indica cómo está organizada esa agregación en el área de valores, que era como suma de valores en el que veíamos acá en las columnas, porque se agregaba o se creaba una columna nueva para poder ver reflejado el cálculo de los dos campos. Muy bien, pero no simplemente podemos añadir cada uno de los distintos campos. De hecho, podemos repetir el campo el campo utilidad, perdón, podemos repetirlo nuevamente. Es decir, podemos situarnos acá en utilidad, pulsar clic y arrastrarlo nuevamente. Aunque ya está, nos permite hacer esto. Y tenemos dos veces el campo utilidad en el área de valores. Vemos aquí cómo se genera el campo suma de valores porque se crearon dos columnas. Pero lo importante aquí es que vemos que se pueden añadir el mismo campo varias veces. Vemos acá cómo la suma evidentemente es igual. ¿Para qué sirve esto? Para contrastar diferentes tipos de cálculo, porque aquí, si bien los dos son iguales, aquí hay una suma, acá podremos poner el promedio o poner el porcentaje respecto a algo. Ya veremos estas funciones, este tipo de agregaciones en el tutorial siguiente a este. Muy bien, una vez entendido esto, vamos a responder las dos preguntas que nos hacen respecto a nuestros datos. Vamos a analizar, vamos al grupo de acciones, vamos a borrar y borramos todo. Muy bien, vamos a nuestro archivo de preguntas y vamos a responder esto. Entonces, vamos en la quinta pregunta y la quinta pregunta nos dice, la empresa
desea disponer en una única tabla bien organizada de los datos de utilidad y costo de cada país según cada ciudad, y que a su vez se pueda apreciar lo generado por cada tipo de cliente según las quejas y tener el filtro de calidad de llamada. Bien, vamos a ver qué es esto aquí en nuestra tabla dinámica. Entonces nos piden, la empresa debe exponer en una única tabla bien organizada de los datos de utilidad y costo. Es decir, en el área de valores queremos conocer los datos de utilidad, podemos arrastrarlo y podemos arrastrar el costo evidentemente al área de valores porque sabemos que no hay ningún problema. Vemos acá ya la suma de la utilidad y la suma de los costos de todos nuestros datos y vemos acá que se generó este campo suma de valores. Además dice que desea ver esto según cada país y según cada ciudad. Lo que podemos hacer es ir a país y llevarlo al área de filas y añadir aquí ciudad. Y ya vemos aquí en esta columna vemos los datos de utilidad respecto a cada país y según sus ciudades. Por ejemplo, este dato es la utilidad que generó Brasilia, la capital de Brasil. Y al lado derecho, en la columna del lado derecho, vemos el costo que se generó. Y así para cada uno de los países y sus distintas ciudades. Y nos dice que a su vez desea apreciar los datos por tipo de cliente y según las quejas. Entonces, podemos hacer es llevar queja al área de columnas y vemos aquí queja y no queja para utilidad y queja y no queja para costo. Y aquí tenemos la suma de utilidad total y la suma de utilidad de costo total para para los campos que están en el área de filas. Y podemos llevar tipo de cliente. Y ya se nos ve un poco más grande nuestra tabla dinámica, pero ya podemos ver todos estos datos. Tenemos acá país, según la ciudad, tenemos acá la queja, según los tipos de cliente. Y además, finalmente nos dice que desea disponer de un filtro de calidad, que es simplemente llevar nuestro campo de calidad y llevar al área de filtros. Y ya hemos construido una tabla dinámica bastante poderosa, pero muy rápidamente y de una forma muy sencilla, donde podemos ver diferentes datos de una forma muy rápida. Podemos ver, según el país, la ciudad, cuánto generó de utilidad y costo, dependiendo si estamos, por ejemplo, vemos acá suma de utilidad, vemos acá suma de costo, entonces sabemos que aquí estamos mirando la utilidad y acá estamos mirando los costos. ¿Sí? Vemos acá la selección. Y además podemos ver según el tipo de cliente, vemos aquí, y según las quejas. Además podemos hacer filtros por nuestro campo calidad que está en el área de filtros, podemos hacer filtros, recordemos que es en esta flechita y damos clic aquí. Podemos hacer filtros dependiendo de lo que queramos observar de las subcategorías que está disponible para este campo. Vamos a aceptar y vemos acá reflejado el cambio. Muy bien, yo pondré esto en nuestro archivo PDF para que vaya quedando todo resuelto. Muy bien, entonces de esta manera muy sencilla ya podemos ver cómo podemos ver reflejados los datos. Muy bien, ahora vamos a ir al grupo acciones, borrar y borramos todo para responder nuestra siguiente pregunta y última pregunta. Muy bien, vamos a nuestro archivo. Dejaré esta tabla aquí en el archivo PDF para que lo puedan descargar desde el blog, bien organizado. Muy bien, ahora la sexta pregunta nos dice, ¿cuánto fue la utilidad generada por los clientes promedio en cada una de las capitales de los distintos países en el mes de febrero? Muy bien,
Vamos a nuestros datos, a nuestra tabla dinámica de nuestro archivo de Excel. Y bien, nos dice, ¿cuánto fue la utilidad generada? Bien, entonces, como queremos el cálculo de la utilidad, lo que vamos a hacer es llevar nuestro campo de utilidad hasta el área de valores. Por los tipos de cliente promedio, lo que podemos hacer es llevar tipos de cliente o al área de columnas o al área de filas, prefiero al área de columnas, en cada una de las capitales de los distintos países. También podemos buscar el país y dar el campo país aquí al área de filas. Y nos dicen que en el mes de febrero. Entonces podríamos llevar nuestro campo mes al área de filtro. Y aquí está, muy bien. Entonces lo que podemos hacer para ver reflejados simplemente los datos de febrero acá en nuestra área de valores, en la tabla dinámica, es ir, pongámosle un poco más de zoom a esto, es ir aquí y seleccionar simplemente el mes de febrero. Podemos descliquear todo y buscar febrero y pulsar aceptar. Y ahora sí vemos los datos únicamente para el mes de febrero, para los campos en el mes de febrero. Pero nos dicen tipo de cliente, promedio. Aquí tenemos frecuente, muy poco frecuente y promedio. Podemos quitar todos estos campos y simplemente visualizar esto. ¿Cómo? Nos vamos, como esto es el área de columnas, nos vamos aquí a etiquetas de columnas y en esta flechita que se encuentra en el extremo derecho, usamos clic y vemos que es como lo mismo, muy similar a lo que nos ofrece en el campo, de filtro, en el campo que está en el área de filtro. Entonces podemos acá simplemente seleccionar, dar clic aquí donde dice seleccionar todo y seleccionar únicamente promedio y pulsar aceptar. Y ya simplemente tenemos los datos promedio. Aquí nos dicen que las capitales de los distintos países. Muy bien, más bien podríamos poner ciudad aquí en filas y quitar país. Y simplemente filtrar las capitales de cada uno de los países. Muy bien, porque sabemos que tenemos Colombia, Brasil y Chile. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Muy bien, podemos hacerlo de la misma forma que hicimos con la etiqueta de columna. Vamos a esta flechita, seleccionar todo. Aquí, en este cuadro de búsqueda, podemos poner la primera capital, Bogotá, la capital de Colombia. Y dice Bogotá, y pulsamos en el botón aceptar. Y ahora tenemos Bogotá. Podemos ir nuevamente a este botoncito y ahora buscar Brasilia, seleccionar simplemente Brasilia y dar clic donde dice agregar a la selección actual al filtro. Pulsamos clic y aceptar, entonces se nos añade Brasilia al filtro actual que teníamos, que era Bogotá. Vamos nuevamente, ahora buscamos Santiago, la capital de Chile, pulsamos clic en agregar a la selección actual de filtro, aceptar y ya está. Ya tenemos las capitales aquí en esta área de filas y simplemente el tipo de cliente promedio en el área de columnas y vemos reflejado simplemente el mes de febrero, que fue lo que seleccionamos para el área de filtros. Vemos que, recordemos que cuando tenemos filtros, vemos en las flechitas el embudito al lado derecho. Eso nos indica que hay filtros hechos en nuestros campos. Además, acá en el panel de lista de campos vemos en los distintos campos cómo aparece también el embudito. Y esto es lo que nos pedía esa pregunta. Si queremos eliminar todos los filtros, podemos ir a analizar, acciones, borrar, borrar filtros. Y vemos cómo ya no tiene filtros y ya no hay embuditos en nuestras flechitas, los mismos acá en el panel de campos. Muy bien, y es así como
funciona o más o menos es la lógica de las áreas de colocación. Dejaré las respuestas en el PDF para que puedan descargar esto. Muy bien, espero que se haya entendido las áreas de colocación un poco más a profundidad y entender qué hace cada una. Recordemos que podemos añadir múltiples campos en nuestras áreas de colocación e inclusive podemos repetir el mismo campo en el área de valores para hacer contrastes que ya en el siguiente video tutorial, donde vamos a ver las funciones de resumen, las distintas funciones de resumen, vamos a ver para qué nos podrá servir esto. Muy bien, espero que se haya entendido estas áreas de colocación. Cualquier duda no olviden dejar un comentario o escribir un email a excelfree@mss@gmail.com y atenderé dudas con mucho gusto. Muchas gracias por ver este video. Si les gustó el video, suscríbanse al canal para estar al día de los próximos videos. Visiten Excel Free Blog, donde podrán encontrar todo el material de tablas dinámicas, de esta serie de tablas dinámicas. Y si les gustan, dale like y compártelo. Muchas gracias por tu atención.